Y el día de hoy estaremos iniciando una nueva serie de estudios sobre lo que tiene que ver con las parábolas. En la Biblia el Señor Jesús habló por parábolas. ¿Qué quiere decir parábolas? Símiles, semejanzas, ¿no? El Señor utilizó cosas de la vida cotidiana para hablar verdades muy espirituales. Y las parábolas pues se dividen en dos grupos. Hay parábolas que el Señor Jesús habló acerca del reino de los cielos y hay parábolas que Jesús enseñó acerca de la vida cristiana. Entonces nosotros en esta serie vamos a ver parábolas que tienen que ver con el reino de los cielos. Y como introducción, nada más para que ustedes tengan una idea, hay un libro que se llama el libro de Daniel, está en la Biblia. En el libro de Daniel, él vivía en Babilonia. Y ahí en esa nación, en ese imperio, el imperio de Babilonia, el rey de ese imperio se llamaba Nabucodonosor. Ahora Babilonia había sido creada como una ciudad segura, una ciudad de la felicidad, del destino. Y fíjense ustedes que pasó algo muy curioso en el libro del Génesis, cuando Dios expulsa del paraíso a Adán y a Eva, porque habían pecado, habían desobedecido a Dios, Él los expulsó. Y este matrimonio, esta pareja, en lugar de humillarse y de esperar la salvación de parte de Dios, en lugar de caer a los pies de Dios de rodillas en arrepentimiento y haber dicho, nos hemos roto la cara, nos hemos descalabrado, estamos en la ruina, en lugar de eso, ¿sabes qué hicieron? Ellos desafiaron al Señor. Y en otras palabras, como que le dijeran al Señor, quédate con tu paraíso, nosotros podemos solos. Y se fueron. No lo necesito, no lo quiero, me voy a hacer uno. O sea, yo me voy a hacer un paraíso. Y el hombre, eso es lo que ha vivido el ser humano. Estamos intentando hacer un paraíso nosotros. No buscar el que Dios ya nos dio. No buscar el que Dios nos habla, sino nosotros hacernos de un paraíso. ¿Y sabes qué? Por eso es que el hombre se encuentra trabajado y cargado. Por eso es que el hombre no haya reposo. Ese es el trabajo realmente que cansa cuando haces las cosas sin Dios, cuando haces las cosas por ti solo. O sea, intentar hacer lo imposible, recuperar el paraíso por tus propias fuerzas. Y bueno, esta ciudad de Babilonia fue lo que quiso hacer. Quisieron ofrecer un cielo alternativo, quisieron ofrecer una ciudad de la seguridad y construido con despecho, como que dándole una patada a Dios, ¿verdad? Alejándose de Dios y diciendo, nos vamos a hacer nuestro propio cielo, construido desde la incredulidad, desde la idolatría y la soberbia. Y fíjense ustedes lo que pasó con el rey Nabucodonosor. Una noche, este rey, mientras él dormía, en un momento determinado, se turbó el rey, porque tuvo un sueño inquietante. Y Nabucodonosor soñó con una especie de superhombre. No sé si podamos ahora sí poner la imagen. Imagínense, Nabucodonosor tuvo el sueño de esta imagen, de esta estatua. Una estatua que brillaba, refulgente, poderosa, o sea, parecía, haz de cuenta que era un superhombre, una especie de superhéroe, un Superman, hecho de materiales diferentes, oro, plata, bronce, hierro, barro. Su aspecto era imponente, era colosal su aspecto era glorioso, era, por así decirlo, un hombre total, el hombre definitivo, el hombre que lo podía conquistar todo. El prototipo de un líder, ¿verdad? De un hombre del progreso, un campeón, un gladiador. Ese era el sueño que tuvo de Nabucodonosor, pero para asombro de Nabucodonosor, la estatua le duró poco. Todavía no terminaba el sueño cuando una pequeña piedrecita cortada no con mano, sino que rodó, dice, vino del cielo y golpeó los pies de la estatua y la convirtió en chatarra sin gloria. Y después no solamente eso, sino que esa imagen se convirtió en polvo y fue llevado por el viento como un soplo, como se llevan
las pelusas, como se lleva, ¿verdad?, las hierbas secas, la hojarasca. Y entonces Nabucodonosor vio que esa piedra pequeña creció y creció y creció y se convirtió en una peña, y luego se convirtió en una montaña, en una colina, y después se convirtió en una montaña que lo llenó absolutamente todo, que llenó completamente el paisaje. Entonces Nabucodonosor no sabía la interpretación de este sueño. ¿Te ha pasado a ti que sueñas algo y no sabes qué significa? Y que no sabes qué significa el sueño. Así le pasó a Nabucodonosor. Él soñó esto y no tenía ni la mínima, ni la más remota idea de lo que significaba. Y entonces mandó llamar a sus sabios, a sus adivinos, a sus consejeros, y nadie le pudo interpretar el sueño hasta que vino el profeta Daniel. Y Daniel, que era un hombre de Dios, le dijo lo siguiente al rey Nabucodonosor: el Dios de los cielos, se levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos los reinos, pero este reino permanecerá para siempre. Así que ese monte, esa pequeña piedra, es el reino de Dios. Es la verdadera ciudad de la alegría. Es el Edén restaurado. Es el regalo inmerecido de un Dios que no nos abandona. Nos pudo haber dejado, nos pudo haber dicho, pues allá ustedes, pero el Señor, el Dios de los cielos, ¿sabes qué hizo? Le dejó el hombre en el paraíso y Dios salió del paraíso. El Señor tomó un cuerpo en forma de hombre, como tú y como yo, y Él pudo haber dejado al ser humano a su suerte, pero Dios salió del paraíso y fue a buscar al hombre, y te está buscando a ti. Gloria a Dios. O sea, lo pudo haber derribado, lo pudo haber dejado a su suerte, pero no. Nuestro Dios es un Dios bueno, es un Dios fiel y es un Dios real y verdadero. Y Él prometió, ¿verdad?, que ese reino, mis amados, iba a permanecer para siempre. Entonces, ¿qué es el reino de Dios? El reino de Dios es esa realidad donde Cristo es exaltado, es reconocido Rey. Ese es el reino de Dios. Y obviamente nosotros tenemos ya el reino de Dios, pero todavía no lo llena todo. Apenas el reino de Dios se empieza a ver, ¿en dónde? En los corazones. Cuando una persona entra el reino de Dios en su corazón, esa persona pasa de las tinieblas a la luz. Esa persona puede ser libre, esa persona puede estar contenta, esa persona puede ser totalmente libre, y obviamente el reino de Dios así empieza. Pero un día lo va a llenar todo. Lo va a llenar todo el reino de Dios. Y entonces quiero decirte que Babilonia, todos esos reinos se van a acabar. Todo lo que tú ves se va a acabar. Todo lo que tú ves, toda la gloria humana, el mundo está pasando. Dios ha decidido que este mundo ya le queda poco tiempo, y le diga a Dios: ¿sabes qué? Tú tienes que pasar, ya te tocó tu tiempo. Te toca ahora salir del escenario. ¿Para qué? Para que venga a ocupar el escenario ahora el que verdaderamente lo merece, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Porque la Biblia dice: el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Y cuando Cristo regrese por segunda vez, entonces será instaurado, implantado de manera absoluta y definitiva el reino de Dios. Pero ahorita es un misterio. Y mire, vamos a ver la primera parábola o la segunda parábola, Mateo capítulo 13, versículos del 24 al 30, y después vamos a leer el 36 al 43 para ver la explicación que el mismo Señor Jesús nos da. Y esta parábola se llama el trigo y la cizaña. Le refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo: no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo.
Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega, y al tiempo de la siega yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Entonces, verso 36, aquí está la explicación. Entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa, y acercándose a él sus discípulos le dijeron: explícanos la parábola de la cizaña del campo. Respondiendo él les dijo: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino, y la cizaña son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del siglo, y los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles, y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Hagamos una oración. Señor, estamos delante de tu palabra y estamos conscientes, Señor, de que necesitamos la gracia tuya, Señor, para tener la explicación, para tener la iluminación que viene de tu Espíritu Santo, Señor. No nos dejes salir de este lugar iguales, Señor. Queremos tu entendimiento, queremos tu gracia, Señor, tus tratos. Háblanos, por favor, porque es tu palabra la que lo aclara todo, Señor. Cuando nosotros oímos tu voz, Señor, cosas maravillosas suceden, Señor. Porque así como cuando tú dijiste sea la luz, así también puedes decirnos a nosotros hoy, con tu voz, con tu palabra, Señor. Danos esa porción de tu Espíritu en el nombre de Jesús. Amén, amén. Quiero que por un momento tú traigas a tu imaginación, a tu mente, la imagen de este sembrador. Yo no sé si aquí haya entre nosotros personas que les tocó sembrar en su casa, ¿verdad? Algunos que ya son de la ciudad, pues obviamente nunca han estado en el campo. Pero los que les tocó sembrar en el campo, seguramente tú lo tienes muy presente. Imagínatelo, este hombre sale de casa muy temprano, cuando amanece. Él ha preparado la tierra, ha escogido con cuidado las semillas. Se adentra en los surcos para esparcir el grano, va esparciéndolo en los surcos, llenar de grano aquel campo. Él no trabaja al ton ni son, sino que va lo va haciendo de una manera metódica, ¿verdad? Así lo hace, no trabaja sin motivo. ¿Qué lo impulsa? Lo impulsa un sueño. ¿Cuál es ese sueño? Imagínate primero, él se imagina un campo verde y posteriormente un campo lleno de trigo dorado. Porque en aquellas tierras el trigo era lo que ellos cultivaban. Nosotros aquí en nuestro país pues cultivamos el maíz, ¿verdad? Es de donde obtenemos el alimento, la tortilla, etcétera. Pero ellos se alimentan más de pan. Ahora, después él se imagina seguramente no solamente el trigo verde, luego dorado, sino que ahora un silo, ¿no? Una bodega llena de una montaña de grano en su granero. Y entonces ahí está trabajando. El sol está calentando, él está trabajando bajo su sombrero, él está sudando, ¿verdad? Porque es un trabajo arduo, pero él persigue un sueño y nada lo detiene. Y al caer la tarde, él mira por la ventana desde su casa y contempla ese campo dorado. No hay nada aparentemente, o sea, en ese campo pareciera que lo que ha trabajado no se ve, ha sido en vano, pero él sabe que no. Él sabe que ha sembrado la buena semilla y él sabe que es cuestión ahora de tiempo y él sabe que ese campo esconde un tesoro y de ahí va a salir una gran cosecha. Ahora, pensando en este labrador, a mí me gusta pensar en que este mismo labrador es Dios, ¿verdad? En el principio la Biblia dice, el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas, respiraba, aleteaba sobre las aguas. Y de la boca de Dios empezó a salir su palabra, el verbo de Dios, dice la Biblia. Salió su palabra, la buena semilla.
Y esa semilla quedó sembrada, y dice la Biblia que en el sexto día Dios contempló todo lo que había hecho y dijo: es bueno en gran manera. Todo lo que ha hecho, todo es bueno en gran manera. Entonces, en primer lugar, hermanos, lo primero es que el reino de Dios no es un accidente. El reino de Dios no es accidental, no es algo de la suerte, no es algo que ha caído ya, sino que fue algo metódico, algo planeado, fue algo que Dios hizo y vio desde antes de esta fundación del mundo. El reino de los cielos, entonces, es la expresión de un Dios lleno de amor, que quiere compartir su alegría, que no se quiere quedar solo con su alegría, solo con su gozo, sino que lo quiere compartir. En segundo lugar, el reino de los cielos es la obra sobrenatural del Hijo de Dios, de Cristo. En otras palabras, Jesús se hizo hombre para levantar una gran cosecha, para levantar un linaje, para levantarle una nación al Padre, una iglesia, una novia para sí, un templo para Él, una iglesia gloriosa, como dice Apocalipsis, sin mancha y sin arruga. Y entonces el reino de los cielos, en tercer lugar, es el sueño palpitante de Dios. Es un campo que Él mismo ha sembrado. Él mismísimo alimenta con el sol de su cuidado, y la Biblia dice que hace salir su sol sobre buenos y malos y envía su lluvia, ¿verdad? Su providencia. Él mismo impulsa con ese amor inextinguible de sus deseos. Ahora, vamos a ir a la parábola. Un buen día, este sembrador sembró su campo, y un buen día los siervos de este hombre se le acercan. Vienen alarmados, están alarmados, están espantados, y le dicen: oye, Señor, ¿no sembraste trigo? ¿No sembraste trigo? Es que hay cizaña. Y aunque son especies diferentes, el trigo y la cizaña, ambos pertenecen a la misma familia, digamos, de las gramíneas, pero son distintos. Vamos a ver por ahí una foto, porque a la cizaña también se le conoce como trigo falso o trigo bastardo. O sea, fíjese, el trigo es el que está ahí, así. El trigo está ladeado, inclinado. Y la cizaña siempre crece derecha. Siempre crece derecha. ¿Por qué está del lado el trigo? Porque sus granos, los granos de trigo pesan, y entonces la planta se hace para allá. Entonces el trigo, y si nosotros los viéramos, a lo mejor aquí hay personas que saben cultivar y tú dirías: aquí hay cizaña. Pero si nosotros no sabemos, pues a lo mejor diríamos: es puro trigo esto. El trigo y la cizaña. A la cizaña se le llama trigo falso. Ahora, ¿por qué es trigo falso? Porque la cizaña es tóxica. Además, no por ella misma, sino que a veces tiene un hongo que es como un parásito. Y si por descuido se mezcla y se hace harina de trigo y de cizaña, ¿sabes qué pasaría? La harina puede producir envenenamiento, puede causar vómitos, puede causar temblores, convulsiones, o en casos extremos puede llegar la muerte por parálisis de los músculos respiratorios. O sea que es tan tóxica que de repente, si la persona mezclara trigo y cizaña, ¿verdad?, no supiera separar, entonces la persona se contaminaría. Así que no es una buena idea que se mezcle el trigo y la cizaña. Y entonces los siervos vienen y le dicen al Señor, al amo: oye, Señor, ¿no sembraste trigo? Entonces, ¿por qué hay cizaña? Ahora, esto parece como un reproche. Como un reproche, ¿verdad? Yo creo que cualquiera de nosotros se hubiera acercado y le hubiera dicho: oye, Señor, no dar por hecho que él sembró cizaña. Fue un accidente. ¿Sabes lo que ha pasado aquí? Hubo un sabotaje. ¿Qué quiere decir un sabotaje? Un sabotaje quiere decir cuando te quieren echar a perder algo. Ese es un sabotaje. Señor, tú sembraste trigo, ¿cómo es que hay cizaña? ¿Por qué hay cizaña? ¿De dónde ha salido? O sea, yo espero que no estén poniendo en duda la pericia del sembrador y lo que él ha hecho durante la siembra. Entonces el padre de familia, ¿qué les dice? Yo sembré trigo, ¿verdad? Yo sembré trigo, a mí no me miren. O sea, yo no sembré cizaña, esto no es culpa mía. Y mire, el verso 25 nos dice: ¿por qué hay cizaña? Pero mientras dormían los hombres,
Vino un enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. El enemigo de este sembrador sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y quiero decirte que en el mundo hay mucha basura, hay muchísima, hay mucho veneno. En este campo llamado mundo, hay mucho veneno. Dios sembró trigo del bueno, pero hay mucha basura. Y el día de hoy, mientras estamos tú y yo aquí, ¿verdad? Delante de Dios, asciende ese hedor de la maldad delante de la cara de Dios. En otras palabras, en esta ciudad, los hombres, ¿cómo está? Mire Romanos capítulo 1, verso 29 al 32. Mire cómo dice la Biblia que viven los hombres en este mundo. Dice, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. En otras palabras, en nuestra ciudad, tal vez aquí, a pocos metros de aquí, hay personas abusando de otras. Hay inclusive hombres abusando de niñas, haciendo añicos, ¿verdad? Ensuciando sus memorias, distorsionando su mirada, escupiéndole al rostro de su honor. Aquí en nuestra ciudad, seguramente muy cerca, habrá hombres, habrá jóvenes mintiéndole a sus padres. Tal vez tenemos aquí también jóvenes mintiéndole a sus padres bajo este mismo techo, en este mismo minuto, menospreciando su amor, burlándose de sus cuidados, de sus preocupaciones. En esta ciudad hay mucha basura, habrá hombres y mujeres sin alma, que prostituyen a otros, ¿verdad? Que abusan inclusive sexualmente de otros. Hombres obligando a niñas, a mujeres a dar sus cuerpos como mercancía para satisfacer a los hombres de sus instintos lujuriosos. Esta misma tarde, mientras nosotros estamos aquí, habrá cerca de nosotros fraudes, mentiras, homicidios, cobardías, borracheras, pecados de los más terribles, blasfemias inclusive. ¿Sabes qué? No es culpa de Dios. No es culpa de Dios. Él sembró trigo. ¿Quién ha sembrado la cizaña? Lo dice el texto, el diablo. Un enemigo ha hecho esto. O sea, Dios no es el autor del mal. Porque muchas veces esa es la pregunta. Mira lo que dijo Moisés hablando de Dios en Deuteronomio 32:4. Moisés dice esto: Él es la roca, hablando de Dios, Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectos, Dios de verdad y sin ninguna iniquidad. Él es justo y recto. Ese es nuestro Dios. Es justo y recto. La corrupción no es suya, la maldad no es de Él. Él no ha ideado la maldad, Él no ha ideado el pecado. ¿Qué es lo que ha habido? Un sabotaje. Eso es lo que ha pasado. Ha habido un sabotaje. ¿Qué quiere decir un sabotaje? Es una acción deliberada y maliciosa cuyo objetivo es destruir, dañar. El enemigo que la sembró, lo dice el Señor Jesús, es el diablo. Y la Biblia habla del diablo como el archienemigo de Dios. Y además no solamente es enemigo de Dios, es enemigo del hombre. El diablo ha esclavizado, es el maligno, es el adversario, es el padre de mentira, es el ladrón, es el salteador, es el homicida, es el que habiendo perdido toda esperanza de conquistar sus sueños. ¿Sabes cuál fue el pecado del diablo? Vio el trono de Dios y se quiso sentar en el trono de Dios. O sea, le ganó la soberbia, la envidia, ¿verdad? Y él en su astucia ahora ocupa toda su astucia, toda su energía y su esfuerzo. ¿Para qué? Para sabotear los planes de Dios, para embarrar el campo, para pervertir, para entorpecer y envenenar, para aguar la fiesta. Entonces así lo hace el diablo. Fíjate cómo lo hizo mientras los hombres dormían, o sea, en la noche.
¿Te imaginas el enemigo traspasando los linderos de ese campo para esparcir cizaña, esparcir allí las cosas malas? Así también el enemigo, ¿verdad? Es como esas personas que cuando ven algo que está construyéndose, van y lo tiran. Cuando ven algo, que alguien está haciendo algo, trabajando y haciendo las cosas bien, van y lo quieren destruir. Así es el diablo. No quieren construir, quieren derribar, quieren demoler, no tienen iniciativa, no quieren usar su imaginación. Su meta es fastidiar, su meta es hacer eso. Y bueno, así es el demonio. El diablo lo único que hace es fastidiar, es un aguafiestas. Ahora, fíjate qué diferente lo que la Biblia dice del diablo a lo que el hombre dice. En nuestra cultura se piensa que el enemigo, inclusive hasta algunos le llaman que es su amigo, su compadre. Algunos los llaman que está de su lado, que se llevan de acuerdos con él y piensan así. Y al contrario, fíjate, el enemigo les ha hecho creer que es Dios el aguafiestas, que es Dios el que es malo, que es Dios el que no quiere tu bien y que el diablo quiere todo lo mejor para ti y que el diablo te quiere llevar de fiesta, de parranda, feliz y contento siempre. Y entonces, ¿qué hace el diablo? Una de las grandes mentiras de Satanás es hacerle creer al hombre que no existe y que Dios es el malo y que Él es el bueno. No, mis amados, es al revés. Dios es bueno. Él tiene un plan. Dios es el que suspira por la grandeza. Dios es el que quiere verte realizado. Dios es el que quiere verte salvo. Dios es el que quiere verte libre. El diablo no. El diablo lo que quiere verte es arruinado, destruido. Él no quiere robarte los tenis. Él no quiere robarte el iPhone. Él no quiere robarte el celular. Él quiere robarte la vida. O sea, quiere destruirte, arruinarte. Eso es lo que el enemigo tiene. O sea, hay un enemigo real y hay un enemigo que te ronda, y lo mismo que hace el diablo en ese campo llamado mundo, también quiere hacerlo en el terreno de tu mente. Quiere sembrar maleza en tus pensamientos. Mientras tú estés aquí escuchando la palabra de Dios, el enemigo va a tratar de poner cientos de pensamientos en tu vida. No es cierto, no le hagas caso, me da sueño, estoy aburrido, está mejor el partido, está mejor el programa. O sea, quiere echarle un poquito de veneno a tu copa siempre. Pero regresemos de nuevo a la parábola. Entonces el enemigo sembró cizaña, los labradores vienen y le dicen, ¿cómo es que aparece la cizaña? ¿Qué hacemos? Dijeron. ¿Qué pasa ahora con el sueño del labrador? Que miraba su campo lleno, ¿verdad? Esperando que se llenara de espigas verdes, doradas después, y después una montaña de grano. ¿Qué pasa con el sueño? Él quería un campo lleno de trigo y ahora tiene una plantación mixta. Ahora el terreno está lleno de espigas buenas y de espigas malas. Y entonces los siervos, ¿qué es lo que hacen? Se ofrecen para limpiar el campo. Le dijeron al Señor, ¿quieres que vayamos y arranquemos las malas hierbas? Señor, mira, le está robando el oxígeno, le está robando los nutrientes, le está robando la tierra a las plantas buenas. ¿Qué hacemos? ¿Se las arrancamos? Y además, a lo mejor estos hombres dicen, ¿y qué van a pensar la gente de alrededor de ti? Van a pensar que van a mirar tu campo y van a decir, oye, qué labrador, qué campesino más torpe. Mira cómo ha sembrado su campo. Ese hombre no sabe ni distinguir entre los granos. Ha sembrado lo primero que agarró. Entonces, ¿qué hacemos, Señor? ¿La arrancamos? ¿Y qué dijo el Señor? No, espérense. No arranquen la cizaña. ¿Por qué? Por amor al trigo. Por amor al trigo no arranquen. ¿Por qué no arranco la cizaña por amor al trigo? Mire, ¿por qué no quiso que se arrancara el trigo? Porque tal vez por fuera se pueden arrancar, son diferentes. Los que las conocen lo saben, la pueden quitar, pero el problema no está afuera, el problema está dentro. El trigo y la cizaña tienen raíces que se llaman fasciculadas y se les conoce como raíces de cabellera. Es decir, se entrelazan por dentro, se entrelazan por abajo. Entonces, nosotros no sabemos distinguir, ellos sí lo saben. Y entonces le han dicho, acabamos de ver que en tu campo hay cizaña. La hemos reconocido, la hemos visto. Aunque se parezcan mucho, ya a estas alturas ya se distinguen. Entonces, ¿qué hacemos? La arrancamos y el Señor les dice, no la arranquen, porque hay peligro
de que si ustedes arrancan la cizaña, como están por dentro, están juntas, entonces se pueden venir ambas. A raíz del suelo, todas parecen igual, o a raíz del suelo se pueden distinguir, pero por abajo de la línea del suelo se abrazan, se entrelazan, se traban, y entonces se forman como un tapiz, un complejo, hay una madeja. Y así, si tú jalas la cizaña, ¿qué pasa? Que no solamente arrancas la cizaña, seguramente te vas a llevar por delante también la espiga de trigo que crece a su lado, porque las raíces están enmarañadas, están juntas. A simple vista, yo lo saco y se acabó, pero por abajo están enraizadas. Ahora, ¿qué nos está enseñando Jesús con esta parábola? Jesús lo que está queriendo dar a conocer es un misterio del reino que quería corregir porque había malos entendidos. Por ejemplo, los judíos, ellos esperaban la venida del Mesías y el establecimiento del reino de los cielos. Y para ellos esperaban ese momento glorioso en que el Señor vendría y arrasaría, ¿verdad? Quitaría de en medio a los enemigos, por ende a los enemigos de su pueblo, establecería su reino para el gozo suyo, o sea, establecería la paz sobre la vida de su pueblo. Y hay muchos textos, acompáñenme a Isaías capítulo 11, dice la Escritura hablando aquí del Mesías, de Jesús: saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces. Y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Y le hará entender diligente en el temor de Jehová, no juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres, y arguirá con equidad por los mansos de la tierra. Y herirá la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío. Y será la justicia cinto de sus lomos, y la fidelidad ceñidor de su cintura. Morará el lobo con el cordero, y el leopardo con el cabrito se acostará. El becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos, y un niño los pastoreará. La vaca y la osa pasarán, sus crías se echarán juntas, y el león como el buey comerá paja, y el niño de pecho jugará sobre la cueva del áspid, y el recién destetado extenderá su mano sobre la caverna de la víbora. No harán mal ni dañarán en todo mi santo monte, porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová, como las aguas cubren el mar. O sea, esto es algo glorioso. Pero los judíos pensaban, cuando venga el Mesías, entonces reposará sobre él el Espíritu del Señor. Entonces ya no habrá problemas, habrá paz. Y obviamente cuando vino el Señor Jesús, pues ellos no vieron eso, ¿verdad? Ellos no vieron eso. Y ¿sabes qué? Este mismo pensamiento fue el que llevó a Juan el Bautista a tener dudas. O sea, Juan el Bautista fue un hombre que cuando vio a Cristo que venía para ser bautizado por él, le dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. He aquí, ¿verdad? El que yo no soy digno ni desatar la correa de su calzado. Juan capítulo 1 verso 29 dice: el siguiente día Juan vio a Jesús que venía a él y le dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero ¿sabes qué pasó después con Juan? Que fue encarcelado. Lo encarcelaron porque le decía al rey: no te es lícito tener a la mujer de tu hermano, por predicar la justicia, por hablar la verdad de Dios. Y entonces lo metieron a la cárcel a Juan, y cuando estaba en la cárcel mandó a sus discípulos para preguntarle a Jesús. Lucas 7:20. Cuando pues los hombres vinieron a él, dijeron: Juan el Bautista nos ha enviado a ti, a Jesús, para preguntarte: ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? ¿Qué le ha pasado a Juan? Juan conoce las profecías. Juan vio, no tenía duda que Jesús era el Cordero de Dios. O sea, Juan sabía, es verdad que viene un Mesías, es verdad que hay un reino, es verdad las promesas. Él no tenía duda de eso. La duda que Juan tenía era que no encajaba.
¿Cómo es que, Señor, tú ya viniste, el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo? ¿Cómo es que tú ya viniste? Y parece ser que el mal está todavía muy rampante. Roma está haciendo de las suyas. Los hombres están haciendo lo que quieren. O sea, en otras palabras, Juan había visto a Jesús, lo había visto descender al Espíritu Santo, había visto que Él era el Dios verdadero, o sea, que venía a dar testimonio. Pero también Juan, por otro lado, seguía viendo a Roma, a sus dioses, dominando la cultura. Él está en la prisión. O sea, ¿por qué, si ya vino el Mesías, yo estoy aquí predicando la verdad y Roma sigue gobernando y hay pestilencia por todos lados? ¿Por qué? Hay cizaña en el campo. Y déjeme decirle, o sea, Jesús no le dice a Juan, estás equivocado, Juan, ¿por qué piensas así? Lucas capítulo 7, verso 22 y 23. Mire la respuesta de Jesús. Y respondiendo Jesús les dijo, id, haced saber a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el evangelio. Y bienaventurado es aquel que no haya tropiezo en mí. Gloria a Dios. ¿Sabes qué le estaba diciendo Jesús? Díganle a Juan que sí, que yo soy. Que estas señales no las puede hacer nadie más que el Mesías. El reino de los cielos ya está aquí, está entre ustedes, está operando de manera poderosa, de manera imparable. Está aquí, pero todavía no. Ya está aquí, pero no de una manera completa, no de manera definitiva. Y este es el misterio, mis amados, del trigo y la cizaña. Este es uno de los misterios del reino de los cielos. El reino de Dios viene en dos fases. La primera fase es la primera venida de Cristo. Él ya vino hace 2000 años. Él ya vino. El reino de Dios viene de manera discreta, actuando secretamente, como esa pequeña levadura que actúa en la masa, escondida. Así actúa el reino de Dios. El Señor atrae a las personas en su primera venida con cuerdas humanas, con cuerdas de amor. Así Dios nos está llamando a nosotros. Te hace llamar con cuerdas de amor a través de su evangelio. Dios te ama, Dios te llama al arrepentimiento. Ha tenido misericordia de ti, ha estado extendiendo su mano para que tú vengas a conocerle. Ha hecho hasta lo imposible, ¿verdad? Para que tú no perezcas, y Él te llama de diversas maneras. La primera venida del Señor, el Señor Jesús vino como carpintero. El Señor Jesús vino a predicar el evangelio de amor, de paz. Arrepentíos, el reino de los cielos se ha acercado, está a la mano. Esa es la primera venida. La segunda venida, entonces ahí ya será diferente. Es la que esperamos. El Señor vendrá con poder, con gloria, dice la Biblia. El Señor vendrá ya no montado en un burrito como entró a Jerusalén, sino que ahora su entrada será con un caballo, y con un caballo blanco, dice la Biblia, y en su muslo traerá Rey de Reyes y Señor de Señores. Ya no vendrá, ahora vendrá ya no como el león, como el cordero, ahora viene como el león, gloria a Dios. Viene rugiendo, barriendo las estructuras de maldad, imponiéndose por derecho, quiera o no quiera. La Biblia dice que todo hombre y toda rodilla se doblará ante aquel que es el Rey de Reyes y Señor de Señores. O sea, él por derecho legal lo tiene, porque Él es el legítimo Rey. Él vendrá a echar por tierra el reino de Satanás. Él vendrá a quitar a este príncipe de este mundo, que es un príncipe que ha tomado el lugar, ¿verdad? Y Él tiene ahora el poder sobre todas las almas y sobre todos los cuerpos. Cuando Cristo regrese, aquí está la enseñanza de esta parábola. Entonces, hasta que Cristo regrese, Él separará el trigo de la cizaña. Pero mientras tanto, y ahí lo dice, lo acabamos de leer en el texto, ¿verdad? Dice que cuando venga el Señor, vendrán los ángeles que son los segadores y apartarán el trigo de la cizaña. Al trigo lo meterán en su granero y a la cizaña lo echarán en el horno que arde con fuego. Hasta entonces, Dios ha dispuesto que los hijos del reino y los hijos del maligno
vivamos juntos en el mundo, en este campo llamado mundo. Crecemos bajo el mismo sol. Tomamos de la misma agua, nos moja la misma lluvia, tomamos el mismo aire, o sea, el mismo oxígeno, que se entrelacen en un sinfín de conexiones significativas. Participamos, compramos, ¿verdad? Compramos a inconversos, o sea, vivimos en el trabajo, en la escuela, en los negocios, en todos lados. Así es. Ahora, el trigo, ¿quiénes son? El trigo son los piadosos. Mateo 13, verso 38, dice: el campo es el mundo, la buena semilla son los hijos del reino y la cizaña son los hijos del malo. La buena semilla son los hijos del reino, el trigo son los piadosos. Es decir, la buena semilla son los hijos del reino, el trigo son los piadosos. La cizaña, ¿quiénes son? Los incrédulos, los que no se han convertido a Dios, los que no han entregado su corazón a Cristo, los que viven dándole la espalda a Dios, los que no le aman, los que no le obedecen, los que buscan su gloria, los que viven en rebeldía, en orgullo. Y en la Biblia podemos encontrar muchos ejemplos de esto. Te pongo uno de ellos. Mira, José, el hijo de Jacob, que fue vendido por sus hermanos como esclavo a Egipto. ¿Te imaginas ese jovencito, José, de 17 años, que sus hermanos lo odiaban porque sus hermanos hacían cosas malas y José era un hombre que amaba a Dios? Y de repente su padre le había hecho una túnica de colores y sus hermanos le tenían envidia. Y un día vino él donde estaban sus hermanos cuidando las ovejas y sus hermanos lo echaron primero a un pozo. Lo quisieron matar. Pero como no tenía agua el pozo, entonces quedó vivo José de milagro y lo sacaron y lo vendieron. Lo vendieron por unas monedas a unas personas que venían y que iban a Egipto. Entonces José es ese hijo del reino. Y había otra mujer. Cuando él llega a Egipto, se encuentra con una mujer caprichosa, una mujer astuta, una mujer infiel, una mujer que es cizaña. ¿Y sabes qué quiso hacer con José? Seducirlo, atraparlo. O sea, le dijo: duerme conmigo. José trabajaba con el marido de esta mujer, Potifar, y ella se obsesionó con él, pero viendo que José no estaba para complacerla o para acostarse con ella, esta mujer se inventó una historia y acusó a José de que la había intentado violar. Y José fue a la cárcel. José había sido vendido en el mercado de esclavos y ahora José está en la cárcel. ¿Sabes quién es José? Es el trigo bueno, es el hijo del reino. Y esa mujer es cizaña. Y ahí tienes delante las dos espigas, el trigo y la cizaña. El trigo y la cizaña. ¿Qué dice? ¿Arrancamos la cizaña? ¿Qué haríamos? ¿Quitamos a esta mujer? ¿La arrancamos? ¿Que la parta un rayo, Señor, a esta mujer? ¿Le sacamos del campo? Mire, José y esas señoras son tan diferentes como el agua y el aceite. Tienen naturalezas diferentes que se repelen. Él es luz, ella es tinieblas. Él es de Dios, ella es del maligno. Él es trigo bajo el sol de la providencia y ella es cizaña también bajo el sol de la providencia. Pueden convivir, pueden crecer juntos, pero no se mezclan esencialmente. El trigo sigue siendo trigo y ella sigue siendo cizaña. O sea, fíjate, Dios en su sabiduría ha dispuesto que la maldad inclusive de ella sirva a los propósitos de Dios. ¿Para qué? Para que él pase de ser una espiga verde a ser una espiga madura y llegue a ser un día el Señor de su familia, el benefactor de su familia, el que le abre las puertas a su familia y alimenta a su familia y lo sustente de manera asombrosa. Entonces, de alguna manera, mis amados, el trigo y la cizaña en ciertos puntos estamos conectados. Acompáñenme a Romanos 11, versículo 33. Dice así: oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. ¿Por qué? ¿Quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? Es decir, mis amados, a veces nos cuesta trabajo entender las disposiciones divinas.
Qué cortos a veces estamos de vista para ver, qué miopes somos a veces, ¿verdad? Para ver, pero mira, mis amados, a veces tú mismo te pasa. Si hay alguien que te está haciendo daño, si hay alguien que está atentando contra ti, alguien que te está haciendo, no sé, ver la vida de cuadritos, ¿qué dices tú? Y Señor, ¿y si los quitamos? ¿Y si te los llevas, Señor? ¿Verdad? Me gustaría que los arrancara, Señor. ¿No te ha pasado a ti eso? Seguro que quieres arrancar a 2 o 3 o 4 que están junto a ti, ¿no? Pero la pregunta, ¿los arrancas? ¿Crecerías sin problemas? ¿Crecerías sin agobios? Al contrario, ¿sabes qué? Esas personas a lo mejor han contribuido para que tú busques más a Dios, para que tú clames al Señor. Entonces aún la cizaña sirve en un momento a los propósitos de Dios. Aquellas personas que te están haciendo la vida imposible son inclusive los instrumentos que de alguna manera Dios ha permitido para labrar tu carácter, para llevarte a humillarte delante de Dios y para que tú pases de ser una espiga verde a ser una espiga dorada, o sea, alguien maduro para la gloria de Dios. Amén. Así que quietos, tranquilos. No quites la cizaña, deja que el trigo y la cizaña crezcan juntos. Guarda silencio, sométete bajo la poderosa mano del Señor. Amén. Sométete bajo la poderosa mano del Señor. Ahora, con esto no estoy diciendo que tengamos que aguantar todo, ¿verdad? Hay un sentido común, hay una sabiduría divina para cada ocasión. O sea, y a veces también, ¿qué es lo que hace? Como José, puso tierra de por medio, salió corriendo. Pablo tuvo que apelar al César, ¿verdad? Como lo hizo. En otras palabras, lo que no podemos hacer es desesperarnos, es renegar, es quejarnos. Eso es lo que no podemos hacer. No podemos desesperarnos por la presencia del mal. Que la presencia del mal, o sea, en otras palabras, que toda esa aparente asfixia no te desespere, sino que tú vivas haciendo lo bueno, dándole gloria a Dios. Amén. Juan 17:15, mira lo que dijo el Señor Jesús: no te ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Confía en el Señor hasta que alcances tu talla. Dios quiere hacerte crecer, Dios quiere hacerte madurar. Dios quiere hacerte crecer. No te agobies, no te desesperes, no maldigas. Es más, canta alabanzas. ¿Te acuerdas de Pablo y Silas allá en la cárcel? ¿Qué estaban haciendo Pablo y Silas en la cárcel? Cantando alabanzas al Señor, porque ellos sabían que aunque lo que le estaba pasando era algo malo y les dolían las espaldas, ellos sabían que Dios estaba al control de todo. Llora si tienes que llorar. Llora las maldades de los malos. Lloramos las traiciones. Lloramos los fraudes. Lloramos lo que nos hacen mal, sí, pero lo llevamos al Señor. No pidas fuego al cielo, ¿verdad? No pidas fuego al cielo. Más bien, pídele al Señor misericordia. Porque sabes una cosa, lo maravilloso es que nuestro Dios puede convertir la cizaña en trigo. Y para muestra, un botón. Aquí seguramente había algunos que eran cizaña. Y seguramente alguien decía, no, es bien cizañoso. Pero mira, Dios hizo un milagro. Y lo puede hacer contigo, gloria a Dios. Lo puede hacer nuevamente. Así que perdona, no te frustres, sigue perdonando. Haz el bien a los que te llevan la contraria. Inclínate al sol para hacer una espiga llena de grano para el Señor. Fíjate cuál es la diferencia entre el trigo y la cizaña. El trigo, cuando está maduro, se inclina. Y la cizaña nunca se inclina. Siempre está recta. Siempre está recta. Cuando el trigo está lleno de fruto, mire, cuando el trigo está maduro, se inclina, su cabeza pesa con fruto, se humilla y además alimenta. El fruto revela el carácter. El trigo se inclina, o sea, se humilla. ¿Por qué? Porque está lleno de fruto. La cizaña permanece erguida, siempre altiva, pero está vacía, no tiene nada, sin entrega, sin verdad. En otras palabras, la postura revela el corazón. ¿Qué podemos esperar entonces? El crecimiento de la cizaña. ¿Sabes cómo le llama el apóstol Pablo a esto? El misterio de la iniquidad.
La iniquidad va a seguir avanzando hasta que el mundo bajo el gobierno del anticristo no solamente quiera levantar esa Babel, sino que además dice la Biblia que se van a levantar contra Dios. Y el mundo va a terminar adorando al diablo y no a Dios. O sea, va a haber cada vez más maldad. El Señor Jesucristo dijo esto en Mateo 24. Dice, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Pero ¿qué podemos esperar también? La maduración del trigo. Podemos esperar un avivamiento de la piedad. Porque la cizaña no va a llenar todo el campo. Y en esto hay mucha gloria para Dios. Hay cizaña, sí es verdad, pero en medio de ella hay una cosecha que Dios la va a recoger enterita y ninguno de sus granos se va a perder. Al final, dice la Biblia, el trigo limpio va a ser recogido para Dios. Y a medida que la maldad aumente y muestre su cara más oscura, el bien va a mostrar su mayor vigor, gloria a Dios. Y entonces, como dice el apóstol Pablo, por donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. El diablo levanta una Jezabel, Dios levanta un Elías. El infierno levanta Roma, el cielo levanta una iglesia llena del Espíritu Santo que pone de rodillas a Roma. Gloria a Dios. Y Dios quiere levantar en medio de nosotros un ejército de trigo, de hombres y mujeres piadosas, matrimonios bendecidos, familias llenas de Dios, ¿verdad? Que amen la gloria, que amen la gracia de Dios. Mientras más maldad, más gracia va a sobreabundar sobre el campo. Bendito sea el nombre del Señor. Podremos esperar maldades, si es cierto, cosas muy oscuras, es verdad, pero también podemos esperar que Dios levante una iglesia sin mancha y sin arruga. Ahora la pregunta para nosotros terminar. Mira, Hechos 20:30. Eso lo dijo el Señor, el apóstol Pablo. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Juan 6:70. Jesús les respondió, ¿no he escogido yo a vosotros los 12 y uno de vosotros es diablo? Ahora, solamente hacer una aclaración rápida. El campo no es la iglesia, el campo es el mundo. Porque el día de hoy en algunas iglesias pasan cada barbaridad, cada cosa, fraudes, que ya la persona le pidió dinero y no le pagó, que ya el hermano estuvo haciendo fraudes o se robaron esto o se fue con la mujer de aquel y del otro. Y no, es que estamos es que es el trigo y la cizaña. El trigo y la cizaña estamos en el mundo, pero en la iglesia debe de haber trigo limpio para Dios. No en la iglesia, no. El campo es el mundo, no es la iglesia. No es la iglesia. Y esta parábola habla no del carácter mixto de la iglesia. Esta parábola habla del carácter mixto del mundo. Del mundo. O sea, en otras palabras, lo que sucede es allá afuera. Aquí adentro tenemos que vivir conforme a esta palabra. Conforme a esta palabra. Y podríamos hablar mucho de esto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque también la Biblia nos habla de la disciplina eclesiástica, pero eso ya es un tema para otro momento. Yo termino diciendo lo siguiente. Tenemos un agricultor y su sueño. El propósito eterno de Dios es tener una cantidad incontable de granos en su granero, hijos en su casa, sacerdotes sentados a su mesa, el buen vino, ¿verdad?, del Espíritu Santo en nuestros corazones. La pregunta, ¿eres tú trigo o eres tú cizaña? Mire, ¿qué pasará con la cizaña al final? Hay una foto que tenemos al final. La cizaña la utilizan como combustible. Hacen manojos y es una práctica histórica documentada debido a que sus granos no aportan nada, pero sí tienen un hongo altamente tóxico. Entonces la planta, la cizaña, carece de valor alimenticio alguno y el único uso práctico tras la cosecha consiste en secarla y quemarla para generar calor y para cocinar, o sea, para el fuego. Es para lo único que sirve la cizaña, para el fuego. Ahí está la foto. En otras palabras,
Eso es lo que va a pasar con la cizaña. Va a arder. Y cuando la Biblia habla de fuego, ¿de qué habla? Del infierno. Del infierno. En otras palabras, el infierno es el lugar del diablo y sus ángeles. Pero también es el lugar de todos los que siguen sus pisadas. Y será el escenario donde Dios exhiba la belleza y la gloria de su justicia, de su ira y de su celo. Es el infierno de fuego donde irán la cizaña. ¿Eres tú cizaña? O sea, ¿eres tú cizaña? ¿Y qué es lo que hace la cizaña? Dijo ahí el Señor, sirven de tropiezo. Es lo único para lo que sirven. Sirven de tropiezo a los demás. O sea, ¿te imaginas ese cuadro de una persona que dice, esta persona es bien cizañosa? ¿Qué es lo que hace? Está metiendo divisiones, está metiendo conflictos, está amarrando navajas, poniendo a pelear al uno con el otro, ¿verdad? Eso es lo que hace la cizaña. Solamente sirven de tropiezo. Murmuran, meten chismes, hacen cosas, ponen a pelear el uno al otro. Ya viste lo que dijo de ti, y mira lo que están diciendo, y mira que ahí, y mira esto, y mira el otro. Y hay gente muy cizañosa. ¿Para qué servirán? Servirán para el fuego, dice la Biblia. Y yo pregunto, ¿eres cizaña o eres trigo? Cada uno de nosotros nos se debe de contestar esta pregunta. ¿Eres cizaña o eres trigo? ¿Eres del Señor? ¿Eres de los buenos, de los que han sido justificados por la misericordia de Dios? La buena noticia, ¿cuál es? Que tú, siendo cizaña, te puedes convertir en trigo. Porque miren, mis amados, esos éramos nosotros. Un día fuimos cizaña y el Señor nos convirtió y nos transformó en trigo. ¿Y por qué podemos ser cizaña? ¿Por qué podemos ser trigo si antes éramos cizaña? Porque mira, hubo un incendio en el Calvario. El Hijo de Dios fue a la cruz y ahí en esa cruz fue quemado. El Padre ejecutó su juicio sobre su Hijo y convirtió a su Hijo en un vaso de ira y vertió todo su furor contra su Hijo, porque su Hijo estaba ocupando el lugar de los pecadores, para que ahora nosotros te volvieras a Él en arrepentimiento, en un arrepentimiento de verdad, de todo corazón, y le dijeras al Señor, Señor, perdóname, porque yo he sido cizaña, pero Señor, tú me puedes transformar, convertir en trigo. Amén. Díselo al Señor.